Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Los saludamos desde la Comisión de Innovación de ADRA. Yo soy Carolina, me acompañan Nieves y Laura en esta oportunidad. Queríamos llegar a todos con un tema que nos parece de gran utilidad en este momento. Cintia y Elena, que en breve Laura nos va a contar qué hacen y qué desarrollan, nos van a exponer cómo los espacios modelan el comportamiento y determinan nuestra forma de trabajar. Cómo se puede fomentar y promover la innovación, tanto en las oficinas como de nuestros espacios en nuestras casas, muy acorde a este año tan particular. Le cedo la palabra a Laura, que seguramente nos va a contar un poquito qué hacen Cintia y Elena, y espero que lo disfruten. Bueno, gracias, Caro. Muy buenos días a todos. Bienvenidas, Cintia y Elena. Un placer que nos acompañen. Y bueno, como Caro recién decías, hoy nos acompañan dos expertas en este temón, que si antes ya venía en la agenda, especialmente de HR, creo que post-COVID nos dejó en evidencia la necesidad de priorizarlo y hacernos cargo. Así que bueno, sin más, presentamos en esta ocasión a Elena Mazzoni, que es arquitecta. Hola, Elena. Elena cuenta, es especialista en espacios corporativos y hace más de 25 años que se dedica a diseñar las oficinas de muchísimas empresas en Argentina, por cierto, preciosas. Su especialidad y motivación es encontrar soluciones funcionales e innovadoras que respondan a las diferentes necesidades del lugar del trabajo. Y no al revés, ¿no? Como que la oficina se adapte a las necesidades y no al revés. Y por otro lado, bienvenida Cintia. Cintia es licenciada en Comunicación Social, es Chief Happiness Officer, disciplina orientada a la gestión del bienestar y felicidad en las organizaciones, y ha trabajado más de 15 años en empresas, con lo cual, bueno, ha estado literalmente en la silla del otro lado, conociendo muy bien el ámbito corporativo. Bueno, ella es experta y asesora como consultora a las compañías en temas de bienestar desde los espacios de trabajo. Así que bueno, aprovechamos también para agradecer a los sponsors, Visma, Uponstar y Medife. Y le damos la bienvenida a los asistentes que se están sumando. Bueno, Lau, muchas gracias. Bienvenidos a todos que se sumaron hoy a esta charla. Les cuento un poco quiénes somos. Nosotros pertenecemos a Open Office. Open Office es una empresa que pertenece a HIT Group. HIT Group es una empresa que en Argentina se dedica a todo lo que es la cadena de valor de una oficina corporativa, desde buscar un terreno para hacer un edificio, construir el edificio, todo el diseño y proyecto del interiorismo de la oficina. Desde Open Office particularmente trabajamos en diseños de proyecto y todo lo que es mobiliario, y tenemos como proveedor principal la marca Steelcase, que es una marca norteamericana que es la líder en el mundo en espacios corporativos, una empresa que tiene más de 100 años trabajando en esto, y que además, muy al estilo de los norteamericanos, hace investigaciones permanentes hace más de 10 años para entender cómo trabajan las personas. Han hecho investigaciones ahora de cómo se trabajó en pandemia, pero también ya saben cómo vamos a trabajar en el futuro. Y con todo ese know-how y esas investigaciones que realizan, diseñan soluciones para nuestras oficinas, y hoy también trasladan esos conceptos a lo que es nuestro espacio de trabajo en casa, que obviamente llegó para quedarse. Así que es un tema hoy en agenda para empezar a tener en cuenta, para generar espacios adecuados para que las personas puedan trabajar en casa. Y la última pata de HIT Group es la de HIT Cowork, que es toda la parte de alquiler y administración de oficinas, que seguramente han escuchado nombrar. Así que bueno, pertenecemos a HIT Group, y Open Office es la unidad de negocio que se especializa en diseño de oficinas y espacios corporativos.
Y lo interesante de lo que vamos a ver es la parte conceptual de cómo se debe pensar hoy una oficina corporativa en función a las necesidades de gestión de las áreas de recursos humanos, en función a cómo queremos que las personas trabajen y qué necesitamos que las personas realicen tanto en el espacio de trabajo de oficina como en sus casas. Así que los dejo con Elena, que es una de las personas que yo considero que más sabe de este tema, acá en Argentina, que les va a contar un poco cómo trasladar todo esto al espacio corporativo. Así que muchas gracias, estamos para recibir preguntas, algunas tal vez las podamos responder durante la charla y otras las podremos responder al final. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, gracias por su interés en estar acá. Y bueno, como les comentó Laura y Cintia, nosotros hacemos el particular enfoque de considerar la oficina como una herramienta de trabajo, como una herramienta que es moderador de comportamientos, de cultura, de clima laboral, y como tal hay que pensarla desde el momento en que uno piensa en cuál es el destino al que va a ir y cuál es el objetivo de armar su espacio de trabajo. Voy a empezar, entiendo que estoy ya compartiendo la presentación, así que bueno, como Cintia les decía, la pandemia nos ha arrojado a todos a trabajar en casa, que esta es una práctica que, si bien para la mayoría de nosotros ha sido muy nueva, en realidad ya llevaba muchos años en distintos países, haciéndose en distinta proporción. Desde este lugar, Steelcase ha hecho muchas investigaciones al respecto y un poco esto es lo que estamos volcando en esta presentación. Los temas de bienestar ya estaban en la agenda de muchas empresas, si bien no con la importancia, digamos, y la necesidad con la que ha surgido hoy, en que ya se considera un tema de seguridad. Como tema de seguridad se ha puesto número 1 en las agendas de todas las empresas. Cuando nosotros hablamos de bienestar, hablamos no solo de bienestar físico, que es quizás lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en bienestar, sino también de bienestar mental y emocional. Y en ese contexto entendemos el espacio de trabajo y el soporte de nuestra tarea, con lo cual son cosas que tenemos que considerar al momento de tener una oficina, tanto en casa como nuestra oficina corporativa. Uno de los elementos que más, digamos, más años tiene en el concepto de bienestar es el concepto de ergonomía respecto a lo que es el bienestar físico. Acá un pequeño esquema de cuál es la postura correcta en sentarse, de cómo deberíamos regular nuestra silla para tener las piernas a más de 90 grados, la espalda recta, el monitor a la altura de los ojos, suplementarlo si tuviéramos notebook para que la pantalla nos quede a una altura adecuada, utilizar portateclados separados si podemos para tener una postura más correcta, agregar apoyapiés, conectividad. Este tipo de correcciones hacen que nuestra tarea diaria, digamos, no nos pase factura al cuerpo. No todos disponemos por ahí de sillas ergonómicas en casa o de dispositivos específicos, pero sí podemos colocar almohadones y ajustar las alturas adecuadas para poder tener la espalda y los pies en posición correcta y que esto no nos resulte nocivo a lo largo del día. Pero cuando hablamos de ergonomía, y esto es algo que sí ponemos en práctica en las oficinas, hablamos de movimiento. La ergonomía no se entiende como estar correctamente sentada 8 horas en el día frente a una computadora, sino cómo tener la oportunidad de moverse y cambiar de postura durante el día. Por eso, en las oficinas colocamos distintas alturas donde sentarnos, sillones, banquetas, para que esto nos invite a un cambio postural. Y en casa tenemos que intentar hacer lo mismo. Tomar algunas reuniones de pie, o caminando, o ir al jardín, usar algún otro tipo de altura que tengamos en casa, como los sillones, acercándoles un apoyo adecuado. Esto va a hacer que tengamos más de una opción donde trabajar durante el día y que cuando no necesitamos, por ejemplo, tanto soporte digital, podamos hacer alguna cosa de pie o caminando.
Entonces, incluso ponernos recordatorios en los calendarios para obligarnos a movernos, porque son hábitos que tenemos que adquirir, a los que no estamos acostumbrados. Entonces, todo lo que podamos hacer para movernos durante el día nos va a sumar a nuestro bienestar físico. Pero lo que, digamos, más tenemos en cuenta, porque quizá es más intangible y más difícil de manejar, es el bienestar cognitivo. Y el tema de las interrupciones y las distracciones, que hoy en casa los tenemos tan, digamos, nos atraviesa tanto, que estamos con la mascota, la familia, el vecino que hace ruido, etcétera, y todo nos distrae, ya es un tema de todas maneras en la oficina corporativa, el manejo de las distracciones. Porque, digamos, estamos permanentemente expuestos a que los demás nos interrumpan, la oficina abierta nos expone muchas veces a estar atentos a lo que hacen los demás o que nos vengan a hablar a cada rato. Entonces, bueno, en casa lo que podemos hacer es tratar de ubicarla de manera de tener vistas cerradas. Tenemos cierta tendencia a sentarnos en algunos lugares donde tenemos control visual de todo lo que sucede en el espacio y de lo que sucede con nuestra familia. Todo lo que podamos hacer para poner nuestro pequeño espacio de trabajo orientado de manera de tener visuales cerradas, así de manera que si nos ponemos un auricular y estamos prestando atención a una charla en Zoom, no estamos atentos a todo lo que sucede detrás nuestro. Lo mismo con temas de iluminación o de ventana, tratar de no estar permanentemente con vista a las ventanas. Que si bien esto es bueno en cuestiones de bienestar, también nos genera muchas distracciones. Entonces, poder tener elementos de abrir y cerrar para poder tener estas visuales controladas a lo largo del día. Evitar, por ejemplo, los pop-ups de todas las aplicaciones, usar por horarios determinadas aplicaciones, las que usamos más para fines sociales y recreativos, evitar que nos estén apareciendo permanentemente cuando estamos trabajando y viceversa, para poder establecer algún tipo de límite en las distracciones que nos generan las redes. Y cuando hablamos de emociones, que quizá es algo más intangible y más difícil de comprobar, digamos, Stilkes ha hecho un estudio con salas de reuniones en las que, por un lado, no ponían ningún elemento que tuviera que ver con los sentidos, en salas de reuniones blancas, netas, sin ningún tipo de estímulo, versus reuniones que tenían en cuenta todo lo que es estímulos visuales, estímulos táctiles, texturas, cosas que nos remitan a la naturaleza, aromas, sonidos agradables. Y hizo mediciones en función de cómo pensamos en uno y otro ámbito, porque como la neurociencia ha avanzado tanto, esto es posible medirlo. Y todos estos estados mentales que están enumerados acá en pantalla son estados mentales por los que pasamos durante el día y que son necesarios, sobre todo cuando queremos pensar creativamente y cuando queremos ser innovadores, donde tenemos que pasar por un montón de estados neurológicos que nos permita, digamos, desarrollar todas estas tareas. Y la realidad es que donde mejor desarrollamos todos estos estados mentales es en estos espacios que potencian el bienestar de todos nuestros sentidos. Cuando queremos que una persona piense creativamente y piense de manera innovadora, generalmente si le preguntamos a alguien dónde se siente más creativo, es en entornos naturales, en entornos que le dan bienestar, en su casa. Entonces, bueno, cómo recrear estos ambientes para la creatividad es haciendo espacios que nos hagan bien en todos estos contenidos, no solo en lo físico, sino también en lo cognitivo y en lo emocional. Y cuando tenemos que llevar esto a casa, bueno, observar nuestro pequeño espacio en casa, que no siempre es una oficina, y agregarle elementos que nos den bienestar, elementos que nos den pertenencia, objetos que nos gustan porque tienen algún significado para nosotros, verde, si no tenemos la posibilidad de tener una vista abierta a un jardín, agregar alguna planta, algún cactus, algún pequeño elemento verde, madera, piedras, cosas que nos remitan a la naturaleza, que nosotros no lo podamos percibir a nivel consciente, son cosas que nos van a aportar bienestar en el largo del día. Una buena luz. Hay una aplicación en el celular que se llama Luxómetro, que nos permite medir
que tengamos una iluminación adecuada, que debe estar por arriba de los 500 lux. Entonces, bueno, bajar unos minutos esa aplicación y ver si tenemos una buena iluminación y aportarle una buena luz, aportar textura, aportar color, aportar objetos familiares. Eso nos va a sumar a nuestras emociones positivas de nuestro pequeño espacio de trabajo. Y después todo lo que podamos hacer en lo que respecta a nuestro comportamiento para mantenernos positivos, que tiene que ver con prácticas de yoga, con prácticas de mindfulness, con caminatas, con respetar nuestros horarios, establecer nuestros horarios y cumplirlos, realizar acuerdos con nuestros compañeros de trabajo para poder, digamos, tener nuestros elementos de manera adecuada y, digamos, que no nos interrumpan. Si hay gente que, por ejemplo, tiene chicos y puede trabajar en determinados horarios que les son más cómodos que los horarios habituales, bueno, quizá poder tener ese tipo de conversaciones para que todos puedan llevar sus tareas a cabo, asumiendo que estamos en una situación específica de home office, que no es un home office habitual, porque nosotros cuando hacemos prácticas de home office en general no estamos todo el tiempo de home office y no estamos compartiendo ese home office con el resto de los integrantes de la familia y con tareas escolares, con lo cual es muy importante hacer este tipo de acuerdos para poder convivir y mantener nuestras horas de sueño y una vida saludable. Pero la realidad es que sabemos, y esto también está medido, que lo más difícil que suceda a nivel Zoom y a nivel digital es mantener los lazos sociales activos y hacer que nuestras reuniones trasciendan lo meramente informativo. Entonces, en este contexto, hay un concepto que se llama serendipia, que es un hallazgo valioso que sucede mientras estamos tratando de hacer otra cosa, que son cosas que alentamos desde espacios colaborativos donde favorecemos los encuentros casuales y que se dificultan mucho a través de un Zoom, a través de un home office full time. Entonces, los alentamos a hacer todo lo posible para que su ambiente de casa sea un ambiente agradable, positivo y que les dé, digamos, bienestar, y que a su vez puedan tener pequeñas reuniones que no sean solamente informativas, sino agendar reuniones para también algún intercambio social, para que mejoremos nuestros encuentros remotos y hagamos que lo más beneficioso de trabajar en equipo, que es este lazo social, no se pierda por esta conexión que es puramente digital. Elena, Sí. me gustaría contarles a todos que esta primera parte de la charla que ustedes acaban de ver es una charla que tenemos preparada, que es un poco más larga, más extensa. Ahora, como queríamos presentarles varios temas, la cortamos un poco, pero que es para los colaboradores de las empresas, para que puedan ellos mismos armar su espacio de trabajo con todos los conceptos que desarrollamos recién. Así que sepan que los que quieran brindar una charla que dura media hora con todos los conceptos para armar un espacio de trabajo en casa con bienestar, nos pueden escribir, después les dejamos nuestros contactos y podemos coordinar para brindar esa charla a todos sus colaboradores. Lo importante es entender que el teletrabajo y el trabajo en casa es una extensión de lo que sucedía en la oficina y en algún momento van a convivir ambos espacios. Y lo que buscamos es entender que en ambos espacios deberían suceder todas estas cuestiones que tienen que ver con lo físico, lo emocional y lo cognitivo, que tienen que ver con qué tareas necesitamos que las personas realicen tanto en su casa como en la oficina. Entonces, poder tener en cuenta todo aquello que es más obvio y todo aquello que es más intangible, ¿no? Como cómo se desarrollan las emociones o cómo se desarrolla la creatividad, cómo hacer que el cuerpo sea saludable, esto de moverse, la recomendación es moverse una vez cada hora, al menos 5 minutos, mover el cuerpo, salir a caminar, ir a buscar un vaso de agua, y un montón de recomendaciones que son importantes en casa para que las personas puedan estar en un ambiente de bienestar también en su casa. Así que quería sumarles esta información también.
Perfecto. Bueno, como dice Cintia, esta práctica de home office llegó para quedarse. Las encuestas dan que en mayor medida todas las empresas van a mantener una práctica de home office, pero también da que la mayoría de los empleados quieren volver a la oficina, en mayor o menor medida. Y esto es que hemos descubierto todos, algo que de alguna manera ya sabíamos, pero que se hizo más visible, que la oficina es un lugar donde tenemos cosas que estando aislados en casa no tenemos. Y estos problemas de home office, de que no todo se puede hacer individualmente y desde casa, es algo que ya, como decíamos, Stiglitz lo había detectado en sus estudios y que hubo empresas, sobre todo las tecnológicas, que fueron las primeras, porque lo que permitió el home office, más allá de la pandemia, fue el desarrollo tecnológico. Entonces, las empresas tecnológicas fueron las que hicieron escuela en esto del home office. Y este artículo, que es del 2013, es el CEO de Yahoo, que convocó a su fuerza laboral a regresar a las oficinas, porque empezó a ver que esto le traía algunos problemas a nivel de capital social y de cohesión corporativa. Por lo tanto, esto de que el home office tiene algunas pérdidas, digamos, es algo que está muy estudiado y que ya viene de varios años atrás. Hay algunas percepciones equivocadas sobre estas estrategias de trabajar en casa, y cuando decimos trabajar en casa estamos hablando de este full home office, de trabajar en casa a tiempo completo, porque las prácticas de trabajar en casa son buenas y alentamos siempre este tipo de combinaciones que nos permiten balancear nuestra vida privada con la vida laboral, pero siempre hay que tener cuidado en qué proporción lo hacemos, ¿no? Hay una percepción que dice que, bueno, cuesta menos trabajar a las personas trabajando desde casa. Y esto es una verdad a medias, porque si bien tenemos un ahorro en lo que es real estate, en oficinas, en gasto inmobiliario, en gestión de espacios, hay un montón de costos a considerar que tienen más que ver con el costo de las personas. Las personas declaran en su mayoría ser mucho menos eficientes desde casa. No todas las personas, digamos, tienen un lugar disponible donde desarrollar sus tareas, sobre todo las personas jóvenes. Solo las personas de alta jerarquía en general tienen una oficina dedicada en casa. Entonces enfrentan un montón de retos a nivel de confort y de concentración, como los que vimos en la efectividad. Y también está medido que las personas que trabajan todo el tiempo de manera remota tienen más tendencia a rotar de empresa y a no permanecer en la misma empresa. Entonces, al momento de retener talentos, también es importante tener en cuenta esto de permanecer, ¿no? Si queremos que nuestros empleados permanezcan, tenemos que trabajar un poco en nuestros espacios comunes. Y esto que hablábamos antes de que mucho trabajo remoto perjudica el capital social. Todo lo que tiene que ver con creatividad e innovación sucede de manera grupal. Es muy difícil ser creativo y ser innovador estando aislado. Todo lo que tiene que ver con innovación requiere de relaciones sólidas entre los equipos. Y si bien esto quizá ahora lo tenemos, porque somos equipos que hemos trabajado presencialmente con quienes hoy trabajamos de manera remota, esto empieza a decaer cuando, digamos, va pasando el tiempo y los equipos se empiezan a formar con gente que no ha trabajado de manera presencial. Porque no es lo mismo un equipo que trabaja remota habiendo trabajado presencialmente que uno que nunca se ha visto. Entonces, con el tiempo, mucho trabajo remoto atenta contra esta cohesión corporativa y con este sentido de pertenencia. La confianza se desarrolla socializando. Entonces, es distinto si yo tengo confianza en que alguien va a hacer una tarea de determinada manera, pues porque ya lo conozco, porque ya conviví, porque ya compartí tareas, que cuando tengo que realizar una tarea con alguien con quien solo interactúo a nivel digital. Entonces,
Acá están los indicadores, digamos, de lo que ocurre cuando, digamos, pasa mucho tiempo y empieza a decaer esta cohesión social, ¿no? Y empezamos a perder el sentido de pertenencia y de confianza y la productividad. Los líderes de todo el mundo, incluso de las empresas digitales, que en general son punteros en este tipo de prácticas, se empiezan a preocupar por el agotamiento de esta vida completa en Zoom, sobre todo cuando estamos hasta sociabilizando en Zoom, ¿no? Entonces, les preocupa, digamos, y es una cosa que han puesto todos en agenda, de cómo se construye, ¿no?, cultura y conexiones desde el trabajo remoto. En el home office, como vimos, no todos tenemos control sobre el bienestar y esto nos pone muchas veces en riesgo, tanto de salud, porque no tenemos, digamos, la posibilidad de tener al alcance todas las cosas, incluso aunque la empresa nos provea, no siempre podemos tener control sobre lo que sucede en cuanto a iluminación, en cuanto a cómo cada uno arma su espacio, y también porque hay riesgos de seguridad informática, ¿no?, que también es un tema que preocupa mucho a las empresas, que es qué tanto podemos garantizar, ¿no?, la privacidad tecnológica cuando estamos todos conectados desde casa. La segunda percepción equivocada es que la gente es más productiva en casa que en la oficina. Y la realidad es que lo que hacemos más en casa y mejor quizá es todo lo que tenga que ver con las tareas de concentración y las tareas individuales. Por supuesto, si estamos en casa y disponemos de un espacio donde nos podemos aislar y iniciamos una tarea y la podemos iniciar y terminar sin que nadie nos convoque a otra reunión o nos venga a interrumpir, hay determinadas tareas vamos a sentir que las hacemos más efectivamente, pero todo lo que tenga que ver con la colaboración y la creatividad disminuye. Hay mediciones incluso de Microsoft que dicen que las reuniones son cada vez más breves. O sea que las reuniones se vuelven cada vez más informativas y menos colaborativas. Y si bien esto en algún momento lo podemos considerar un ahorro de tiempo, es un problema cuando queremos promover la resolución de problemas complejos que requieren interacción. Como cuando tratamos de generar un brainstorming a nivel presencial, le damos herramientas para que todos intentemos pensar fuera de la caja, ser creativos, tener ideas nuevas. Esto es muy difícil hacerlo desde Zoom y más cuando las reuniones son cada vez más breves. Entonces, lo que crece en el home office es el trabajo individual, pero lo que decae sustancialmente es el trabajo colaborativo. Acá de nuevo otro de los CEOs, en este caso de Google, preguntándose, ¿no?, qué va a ocurrir, qué tan productivo va a ser cuando después de 6 meses, ¿no?, empecemos a hacer cosas por primera vez y a trabajar con equipos nuevos, con equipos que se reúnen por primera vez e intentemos hacer un proceso creativo desde lo digital. Y acá volvemos a esto que tratábamos de mencionar en home office, que es la serendipia, que es esta cosa casual de pensar creativamente y obtener buenas ideas, que está totalmente relacionada a la socialización. Entonces, qué difícil es mantener altos estos niveles cuando estamos trabajando desde casa. Claramente, cuando preguntamos a la gente a qué quiere volver a la oficina, dice a estar con otros, a interactuar, a reunirse. Entonces, la oficina como un destino social, digamos, tiene absoluto sentido para realizar todas estas tareas que tienen que ver con lo que hacemos entre todos, ¿no?, con lo que intentamos pensar innovadoramente, intentamos encontrar soluciones de modo grupal, ¿no? Y todo esto está medido y sí sucede, ¿no?, y sí es, digamos, el objetivo primordial de nuestras oficinas. Cuando hablamos de capital social y de responsabilidad, digamos, grupal y de sentido de pertenencia, esta es una de las cosas que más decae a nivel corporativo cuando estamos trabajando todos full time desde casa. Está comprobado, y esto también está medido, que las personas que trabajan codo a codo en la misma sala son 2 veces más productivas que las que trabajan de manera remota.
Y también un concepto con el que seguramente ustedes estarán ya familiarizados, que es el de facilitación social. Tendemos a esforzarnos más cuando nuestro trabajo es reconocido por otros. Y esto se dificulta mucho en este mundo digital del full home office, ¿no? Donde nos es difícil sentirnos reconocidos o sentir que nuestra tarea fue lograda, fue bien evaluada, porque estamos, digamos, solos en casa y todo esto sucede solo por Zoom. Entonces, todo esto que tiene que ver con la responsabilidad social y corporativa disminuye muchísimo, ¿no? Y es importante el reconocimiento de nuestros pares en estos valores. Y algo que sorprende, digamos, también de los datos, es que si bien nosotros creeríamos que los que más felices están trabajando desde casa son los jóvenes, esto no es tan así, porque esta generación millennial también va a la oficina para que su tarea, para realizar y marcar una diferencia, y necesita que su trabajo sea visto, reconocido, y también necesita aprender, recibir mentoría y recibir la experiencia de los que trabajan con él. Entonces, hay mucho que se pierde de la transmisión de conocimiento, hay mucho que se pierde de lo que es alguien intentando hacer una diferencia, hacer carrera, tratar de mostrar cómo es su desenvolvimiento. Entonces, más allá de lo puramente social, que por supuesto que también influye mucho en esta generación, el querer socializar en las oficinas, todo lo que tiene que ver con desarrollo individual y desarrollo de carrera también se ve muy dificultado en lo que es lo virtual. La tercera percepción equivocada es que hay un mejor balance entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal cuando trabajamos desde casa. Esto es cierto en la medida en que podamos balancear el home office en una determinada proporción. Cuando el home office se vuelve una tarea 24/7 prácticamente, como nos está pasando ahora, esto lo terminamos compensando con mayor esfuerzo personal. El no poder establecer límites, como nos está pasando ahora, sobre todo porque cuando nosotros llevamos a un acuerdo de home office vamos a elegir días donde tengamos más disponibilidad, donde quizás el resto de los miembros de la familia no estén, y hoy esto no nos sucede, no lo podemos balancear. Entonces, en realidad estas líneas se desdibujan y lo que ocurre, y está probado, es que terminamos trabajando de 1 a 3 horas diarias más por este intento de compensar lo que no pudimos terminar por las dificultades del desbalance que nos genera todo este tema, digamos, entre lo personal. Y sobre todo, aún hoy, a las que más impacta es a las mujeres. Entonces, empezamos a tener como no tener noción del tiempo, no tener noción de la hora, no tener noción de los días, y esa desintegración temporal lo que hace es desdibujar aún más los límites y dificultarnos más nuestros espacios personales y privados. Bueno, todos ya nos hemos golpeado contra este muro de lo digital, lo vivimos en carne propia. Cuando nosotros hablábamos de home office, eran prácticas que eran muy incipientes en las empresas, y este escenario virtual nos genera un desgaste adicional porque no tenemos la alternancia de poder tener los encuentros virtuales, presenciales. Entonces, leer a nuestra audiencia en un encuentro virtual es muchísimo más difícil. Hay todo un tema gestual, ¿no? que nos da lo presencial, que nos hace mucho más fácil entender al otro y comunicarnos, y ahora tenemos que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Y eso nos impacta muchísimo en el nivel del agotamiento que nos produce y en el rendimiento que tenemos. Esta fatiga de Zoom tiene que ver con que estamos todo el tiempo en esta pequeña pantallita de 30 centímetros enfocados, donde nuestra única manera de mostrar que estamos prestando atención es estar mirando la pantalla. No podemos descansar la vista pasando la vista de una persona a otra que va hablando, porque todo sucede en este pequeño espacio. Y en cuanto dejamos de mirar, la persona interpreta que no estamos prestando atención y quizá deja de hablar o de decir lo que está diciendo. Entonces todo esto nos genera un monofoco que nos genera un cansancio adicional, ¿no? No solo no podemos leer a la otra persona, sino que además tenemos que estar permanentemente prestando atención en esa pequeña pantalla,
lo que a lo largo del día, ¿no?, nos genera esta fatiga de Zoom. Y ni hablar que estamos mucho más quietos, porque ni siquiera nos desplazamos a la oficina, no nos desplazamos a la cafetería de la oficina, a la sala de reuniones, todo sucede en el mismo espacio, que por eso alentamos tanto el movimiento, porque por muy cómoda que sea nuestra silla de trabajo y nuestro espacio de trabajo, si no nos movemos, esto nos termina impactando muchísimo, ni hablar cuando no podíamos salir para nada de casa. Bueno, esto también hay mediciones de que todos hemos dejado de hacer muchísimas cosas, actividad física, y nos ha redituado en aumento de peso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Stilkes hace sus mediciones en los estudios de home office, hay una primera curva en ascenso, que es nuestro acostumbramiento y nuestro manejo de las herramientas digitales y el poder resolver un montón de conflictos que teníamos al principio, donde, bueno, nos vamos acomodando, vamos mejorando nuestro espacio, vamos haciendo acuerdos con la familia de horarios, de ruidos, vamos mejorando nuestra conectividad y logramos establecer algún tipo de hábito de trabajar todo el tiempo desde Zoom, y eso ha hecho que mejore un poco nuestro disfrute del home office. Pero eso a partir de la quinta semana empieza a decaer, y después de 2 meses de estar trabajando en home office nos empieza a suceder todo lo que conversamos antes, de que empezamos a sentir que necesitamos, digamos, volver a estar con otros. Y ahí es cuando empezamos a extrañar la oficina y a decir, bueno, entonces, ¿para qué iba yo a la oficina? ¿Qué cosas puedo hacer todavía desde casa? Y si bien nosotros ya entendíamos la oficina como un elemento, una herramienta de trabajo donde más que nada vamos a estar con otros, a trabajar juntos y a colaborar, hoy más que nunca la oficina cobra sentido y lo vemos más en blanco y negro, esto de que es un espacio social. Y nos empezamos a preguntar entonces cómo era nuestra oficina y cómo debería ser cuando volvamos. Y ahora que resolvimos un montón de cosas de trabajo individual desde casa, cómo debería ser esta oficina para que volvamos sin riesgo para nuestra salud y para que nos sirva para las tareas que tenemos que realizar. Está claro que no vamos a volver ya a lo que estábamos, que el COVID ha impactado, digamos, en nuestra forma de trabajar, pero lo que sí también está claro que ser competitivos y ser, digamos, efectivos no es algo que va a suceder en video al 100%, que en algún momento la oficina es un espacio que deberemos recuperar y que vamos a necesitar. Y para poder ser competitivos no vamos a poder volver a un área que no tenga un propósito y que no nos ayude a controlar las distracciones, ¿no?, y que no nos haga sentir seguros. Claramente el propósito, el manejo de las distracciones, los temas de bienestar van a ser temas que vamos a tener que afrontar en nuestro regreso al trabajo. Y a partir de estos estudios que hacemos desde Stilkes, hay 5 tips o elementos que les podemos dejar para tener en cuenta al momento de crear un espacio seguro y atractivo. Estos que están aquí enumerados y que vamos a ir viendo uno a uno. El primero es expandir un ecosistema de espacios. Nosotros siempre que hablamos de oficina hablamos de un ecosistema de lugares y de opciones donde nosotros elijamos trabajar. Las oficinas las entendemos como una herramienta de trabajo donde nosotros realizamos tareas de todo tipo, realizamos tareas individuales, donde necesitamos estar concentrados, realizamos tareas de A2, de A3, de A5, realizamos training, reuniones, recibimos clientes, recibimos auditorías, hacemos presentaciones, festejamos, y todas esas actividades deben tener espacios que le den contención, contenido y que las faciliten. Y en ese contexto alentamos espacios que tengan una paleta de opciones donde uno puede elegir dónde y cómo trabajar, donde es un pequeño escritorio de 1,20 m, 1,40 m, 1,50 m, 1,80 m, sea cual fuera el tamaño de su puesto de trabajo, no sea el único lugar donde puedo desarrollar mi tarea, porque el puesto de trabajo en sí es un lugar que está pensado para una tarea individual. Entonces va a ser cada vez más importante que demos opciones de reunirnos y de socializar.
Pero más allá de esto, que lo vamos a ver un poquito más adelante también ejemplificado en la presentación, va a estar lo que nosotros llamamos un ecosistema de espacio. Ya no va a estar solo la casa, no va a estar solo la oficina, como era antes, ni tampoco va a estar solo la casa y la oficina, como va a ser en lo inmediato, sino que posiblemente va a haber otro tipo de espacios satélites que nos queden más cerca de casa, que nos den las herramientas quizá de nuestra oficina central, pero que nos permitan tener acceso a reunirnos con otros, tener impresoras, elementos para videollamadas de mayor escala, herramientas digitales que quizá nos hagan más fáciles una presentación en determinada escala, que no tengamos que ir quizá a la oficina principal, pero sí tengamos estos pequeños centros de apoyo más cerca de nuestro domicilio sin tener que desplazarnos, que estamos viendo que en algunos momentos el desplazamiento puede ser un problema. Entonces, entendemos que esto va a suceder, que las oficinas ya no van a ser grandes espacios corporativos donde todos nos reunamos en una sola torre, sino que posiblemente sean nodos que nos den herramientas que estén interrelacionados desde lo digital. Se habla también de quizá que estén conectados de manera virtual en tiempo real, estos pequeños nodos donde nosotros podamos ver lo que está sucediendo en los otros nodos permanentemente, pero sí que nos den herramientas para salir de casa a colaborar sin tener que hacer grandes desplazamientos. El segundo tema, que es lo que quizá a priori primero surge, es la necesidad de la flexibilidad de nuestros espacios. Nuestros espacios van a tener que ser más flexibles para responder a cosas que nos suceden, como en este caso la pandemia, y como otras que quizá no sepamos aún, a las que tengamos que afrontar. Y lo que sí sabemos es que cuanto más flexibles nuestros espacios son, más nos permite adaptarnos a lo que está sucediendo y a la tarea que tenemos que realizar, a la cantidad de gente que va a participar y, como en este caso, a la distancia social que tengamos que respetar. Entonces, va a ser importante tener espacios altamente flexibles que nos permitan, por ejemplo, el acercamiento o el distanciamiento, como en este caso, y un montón de adecuaciones que tengan que ver con la tarea que estamos desarrollando. Las metodologías ágiles, que muchos están implementando en sus fuerzas de trabajo, requieren espacios altamente flexibles, porque tenemos que pasar por todo el proceso creativo, y todo el proceso creativo requiere aislarnos, concentrarnos, reunirnos para compartir ideas, volvernos a distanciar, recibir consultores, exponer las conclusiones de lo que pudimos analizar. Entonces, todas estas tareas requieren de distintos espacios, y el espacio debe ser muy flexible y muy adaptable para que todo esto suceda. Y el equipo de facilities, más allá de ser un equipo de mantenimiento, tiene que ser un equipo estratégico, porque el espacio de trabajo es una herramienta que tiene que ser un facilitador. Entonces es importante tener todo a disposición para que los equipos puedan ser realmente flexibles al momento de trabajar. Otra cosa muy importante es la de atender al individuo dentro del grupo. En estas épocas de estrés y de hiperconectividad y de mucho Zoom, como sabemos, el home office se va a quedar en gran medida, pero va a tener que interactuar también el trabajo individual o la videollamada individual con el trabajo en grupo. Y esto solo sucede si lo repensamos desde el inicio, cómo hacer espacios donde atender la necesidad individual de silencio y de concentración versus la necesidad conjunta de interactuar, colaborar y conversar. Y es importante entonces tener en cuenta esto al momento de diseñar nuestros espacios. Tampoco todos van a seguir queriendo trabajar en casa, por lo que antes dijimos, y tampoco todo el día, si vamos a hacer una tarea social en la oficina, es posible que en algunos momentos del día también necesitamos nosotros terminar una tarea solos, aunque estemos en la oficina y quizás no tengamos tiempo de regresar a casa porque tenemos otra reunión. Entonces, más que nunca va a tener que interactuar esta tarea individual con la tarea social y grupal, y es importante atenderla, es importante atender no solo a lo auditivo y a la privacidad que se requiere, sino también al sentimiento de sentirse seguro, ¿no? De poder refrescarse, de poder descansar. Es importante tener espacios de café y espacios donde uno pueda
descansar unos minutos, cada vez más se ven los rest room, ¿no? En las oficinas y los phone booths, ¿no? Espacios donde puedo tomar una llamada privada, donde puedo tomar un café, donde puedo descansar unos minutos, y todo esto de cargar pilas, ¿no? Sentirme seguro, sentirme atendido, es hoy más importante que nunca en estos tiempos de tanto estrés. Y nuestros espacios colaborativos deberán ser de alto rendimiento, los deberemos adecuar para que suceda lo analógico y lo digital a la vez, tener tecnologías para colaborar. Zoom es un ejemplo, esta que estamos utilizando hoy es otro, pero que esté a la escala de la cantidad de gente que va a participar. Es importante tener herramientas visuales de gran escala cuando somos muchos, para poder realmente tener acceso visual a lo que se está compartiendo, tener electrificación en todos los espacios para poder usar estos dispositivos y conectarnos con los que siguen trabajando desde casa o a distancia, y también tener herramientas analógicas para escribir, para expresarnos, porque todo lo creativo tiene mucho que ver con esto que sucede de manera real, por ahí escribiendo con lápiz o escribiendo en una pizarra o compartiendo una idea en un café. Entonces, estos espacios van a tener que ser pensados para que sean de alto rendimiento y que nos den todas las herramientas que necesitamos. Esto que les decía de mezclar lo físico y lo digital, cuando nosotros pensamos en una sala creativa, generalmente pensamos en papeles, en colores y en cosas que tengan que ver con nuestro pensamiento más primario, ¿no? Lo que somos, digamos, no tan formal y no tan racional, sino mucho más descontracturado. Entonces, alternar lo físico para que esto no deje de suceder con lo digital, y a su vez que la persona que está a nivel remoto tampoco pierda presencia, ¿no? Que también se sienta incluido, esto de hacer experiencias inclusivas donde la persona que está a nivel remoto no se sienta en desventaja, ¿no? Y que pueda seguir colaborando con los que están a nivel presencial, codo a codo. Entonces es muy importante al momento de diseñar un espacio que va a alternar lo presencial con lo digital, que tengamos en cuenta que nuestros trabajadores remotos también se sienten a veces perdidos porque no pueden, digamos, de alguna manera hacerse oír, porque no se sienten en igualdad de condiciones. Y esto, digamos, sí se resuelve a través de un buen diseño de las salas, y son estudios que Stilken ya tenía hechos por este tema de la fuerza. Hay muchas empresas que tienen a sus fuerzas trabajando a nivel global, a nivel remoto, porque las tienen distribuidas en el planeta en distintos sitios. Entonces, hay análisis de cómo hacer que estas experiencias sean inclusivas y que los trabajadores remotos también se sientan parte de esta colaboración. Y por último, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer en el mediano plazo? ¿Y qué haremos seguramente en el futuro? Lo que podemos hacer ahora tiene que ver más con las reformas inmediatas, de las que seguramente muchos de ustedes ya se estarán ocupando, que tiene que ver con, primero que nada, con la señalización para mantener la distancia social, el uso de los ascensores con poca densidad, el uso de los pasillos, por ejemplo, en una única dirección para evitar los cruces. Si tenemos una distribución de oficinas que circula, por ejemplo, alrededor de un núcleo que nos permite utilizar el sentido horario y evitar los cruces, ideal. La limpieza frecuente, los protocolos de uso del espacio, limpiarlo al irnos, limpiarlo al llegar, tener a disposición los elementos de limpieza, las estaciones de sanitización, las barreras físicas en el caso de que, sobre todo, principalmente en los que reciben público, en las áreas de recepción, y si podemos, las barreras físicas entre persona y persona, que son los que nos van a dar la seguridad inmediata hoy en el momento de la contingencia. Lo que nosotros alentamos que es a reformar, que es reducir las densidades. Esto es un pequeño ejemplo de una planta antes y después de operar cambiando geometría y reduciendo densidades. ¿Qué es lo que podemos hacer? Evitar los enfrentamientos cara a cara, donde tenemos nuestros espacios individuales
conservar algunos espacios individuales, pero girarlos de manera, o agregarle barreras, como veíamos en la foto, o girarlos de manera de evitar el cara a cara, o disponer a la gente de manera salteada para que eviten colocarse en cercanía. Los espacios sociales, usarlos con menos densidad, donde teníamos una sala de 8, convertirla en una de 4, donde teníamos una de 6 en una de 3, quitar las sillas, poner indicaciones claras, reducir en nuestros espacios de cafetería las ocupaciones e indicar todo esto con señalización para que hagamos un uso adecuado, sobre todo porque es muy difícil de normalizarlo en el día a día. Cuando entramos a la oficina generalmente estamos todos preocupados, pero después a lo largo de las horas vamos normalizando, dejamos el barbijo, olvidamos la sanitización entre espacio de uso y espacio de uso, y bueno, dentro de lo que tenemos, todo lo que podamos hacer para reformar nuestros espacios que generen las distancias y que respeten los protocolos. A mediano plazo debemos pensar espacios que tengan que ver con todo esto que hablamos y reconfigurar nuestros espacios para que sean áreas muchísimo más sociales y menos individuales, que no quiere decir que el espacio individual desaparezca, pero sí está comprobado que es lo que mejor hacemos en casa. Entonces, poder balancear esto con un montón de nuevos espacios, por ejemplo, los que disponen de espacios abiertos, dar a sus espacios abiertos, proveer del equipamiento y la conectividad y el Wi-Fi para que puedan tener reuniones con todas las herramientas, ¿no? Y ampliar nuestros espacios de reunión y compensar de alguna manera los que perdimos dentro, y aparte porque van a ser los espacios más seguros donde reunirnos, generar barreras físicas donde podamos, ubicar mobiliario flexible, como vimos, en los espacios donde nos permita, sobre todo en los espacios colaborativos, y disponerlo de manera de que podamos respetar la distancia social. Hacer una electrificación flexible, porque si nosotros el único lugar donde podemos mantener conectada nuestra notebook con nuestro celular es en nuestro puesto de trabajo, difícilmente vamos a poder irnos a colaborar mucho tiempo. Todos sabemos que las baterías se agotan rápidamente y que entonces los espacios sin conectividad nos permiten una colaboración muy corta, no nos permiten trabajos de proyectos muy largos. Entonces es importante tener fácil acceso, esto que promovemos en casa, dar conectividad a todos nuestros espacios, para que todos nuestros espacios sean espacios de trabajo, que nuestro living esté conectado. También hagámoslo en nuestras oficinas. Nuestras áreas de espera deben tener conectividad, nuestras áreas de comedor deben tener conectividad, y eso va a hacer que todos nuestros espacios puedan ser espacios de uso a nivel laboral. Por supuesto que todo lo que podamos incorporar de superficies desinfectables, se está viendo lo que va a suceder con las alfombras, es posible que o salgan nuevos tejidos que se puedan sanitizar con desinfectantes, o que pasemos ya a pisos vinílicos que se puedan lavar con los desinfectantes con los que habitualmente utilizamos en la oficina, y esto es llevado a casi todas las superficies de la oficina, donde todas las superficies van a tener que ser limpiables y sobre todo que resistan el desgaste, ¿no?, de todos estos productos. Herramientas colaborativas de gran formato es cuando lo digital sucede, porque está comprobado que va a seguir sucediendo y en mucha más medida de lo que estaba ocurriendo ahora. Es importante que dispongamos de herramientas del formato adecuado a la escala de la reunión y a la cantidad de gente que debe participar. Y el hecho de, por ejemplo, digitalizar los usos y los contactos, muchos vamos a tener aplicaciones que nos permitan reservar nuestros espacios de uso dentro de las oficinas, como ya está usado para los estacionamientos. También tendremos la posibilidad de saber quiénes están en la oficina y dónde, para poder disponer de un espacio y reservarlo, ¿no?, y dejarlo libre cuando nos vamos. Y entonces este tipo de tecnología que se usaba tanto ya para los estacionamientos, ¿no?, va a ser usado también para nuestros espacios de trabajo. Y luego esta digitalización de los usos nos va a permitir también sacar estadísticas de dónde y cómo trabajamos mejor, y ir optimizando nuestros espacios, ver cuáles están subocupados, cuáles están sobreocupados y demandados, ¿no?, y poder ajustar nuestros espacios a lo que nuestra empresa demanda.
No hay una solución integral para todas las empresas, todos trabajamos de manera diferente y todos tenemos que pensar nuestros espacios para nuestro trabajo, para la manera en que nuestros equipos trabajan, para la cultura corporativa, cómo es nuestra cultura corporativa, qué quiere reflejar, qué cosas queremos alentar, qué cosas queremos desalentar, y el trabajo es un moderador de comportamiento. Nosotros nos gusta decir que el espacio es un moderador de comportamientos y el comportamiento en el largo plazo genera cultura. Entonces lo entendemos como una herramienta para generar cultura. Cuando vayamos a reinventar nuestros espacios a futuro, ya los reinventaremos con nuevos paradigmas, donde podamos tener un diseño inclusivo, esto es que todos nuestros grupos puedan ir a la oficina, aunque sean grupos de riesgo. Entonces vamos a tener que pensar oficinas seguras que le permitan a todos seguir yendo a trabajar, mejorar nuestras experiencias virtuales para que no sean agotadoras, para que no sean traumáticas, para que nos den la mayor continuidad posible y nos permitan expresarnos de la mejor manera posible, digamos, trascendiendo todas estas limitaciones y estas barreras de las que hablamos. Mejorar el trabajo remoto en concepto también de bienestar, ¿no? Hacer que nuestras experiencias virtuales incluyan los temas de bienestar, seguir trabajando en crear comunidad, adaptabilidad. Vamos seguramente a implementar todas las tecnologías que nos permitan los usos de manos libres. Ya se está pensando en los sensores de puertas para que no tengamos que estar tocando las manijas de las puertas, que son quizás los lugares de mayor contagio, pero esto lo vamos a poder hacer también para manejar la luz, para manejar las cortinas. Entonces, todo lo que podamos aplicar de tecnología, de sensores para hacer que nuestra oficina sea cada vez más manos libres nos va a ayudar, y seguramente seguirán apareciendo nuevas tecnologías y nuevos materiales. Ya Steelcase tiene en estudio materiales que mejoran el bienestar en el sentido de que, por ejemplo, suben los iones positivos, o sea, si las telas ya nos permiten sentirnos físicamente mejor, digamos, todo esto seguramente impactará en el estudio de nuevas tecnologías para sentirnos también más seguros y para que todo se pueda desinfectar. Pero lo que está claro es que el espacio tendrá que ser flexible, resiliente, ¿no? Y que nos permita tener sentido de pertenencia, ser una comunidad, ¿no? Y compartir un propósito. ¿Sí? Uno de los valores que más se dificulta de permanecer, de sostener de manera remota, es la pertenencia y el propósito. Entonces, nuestros trabajos van a tener que ser espacios que muestren nuestra cultura, que muestren nuestros propósitos comunes, ¿no? Que nos den un sentido de pertenencia y que sean un lugar al que elijamos ir cuando ya el trabajo remoto y la tecnología nos ha permitido realizar casi todo desde casa, que sean destinos que nosotros elijamos ir porque sepamos que nos dan beneficios y herramientas y condiciones y colaboración que no tenemos en casa. Y bueno, como todo, esto es una crisis y es una gran oportunidad para reinventar nuestro espacio, y creemos que, bueno, ya muchos hemos pensado en volver y a qué volver y a dónde volver, y bueno, es un gran momento para repensar nuestra oficina como una gran herramienta que tenemos hoy para encarar nuestros temas de bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ellen. Bueno, ahora abrimos el espacio a preguntas. Si alguien se quedó con alguna duda, nos puede realizar una consulta. Quiero hacer un cierre con una reflexión. Tal vez hasta ahora el tema del espacio de oficina no era un issue fundamental en la gestión de recursos humanos, y creemos, en función a lo que acabamos de ver, que hoy el espacio es una pata fundamental a la hora de gestionar bienestar de las personas, a la hora de gestionar culturas de trabajo innovadoras, creativas, y si queremos generar este tipo de culturas
y no adaptamos el espacio, es probable que ese desarrollo de esa cultura que queremos desarrollar en nuestra empresa se produzca de una manera más lenta o incluso a veces no se desarrolle, ¿no? Porque si el espacio no acompaña, probablemente haya muchos impedimentos para que estas cuestiones se desarrollen, ¿no? Entender que la innovación y la creatividad, incluso la flexibilidad necesitan de cierto estado relajado, ¿no? Para el trabajo, y vivimos en un mundo en donde vivimos estresados, el contexto además nos estresa, ¿no? Una pandemia nos estresa más de lo que estamos habitualmente estresados, y de esa manera también coartamos todo lo que es el desarrollo de la creatividad, la innovación e incluso la flexibilidad, ¿no? Entonces, poder atacar este tema de todos los aspectos es fundamental para que realmente las personas dentro de las organizaciones comiencen a sentirse de manera más plena para dar lo mejor de sí en los trabajos. Eso creo que es lo que todos apuntamos, y tener en cuenta estas cuestiones es muy importante. Así que no sé si hubo alguna pregunta. Me parece que no, por lo menos no sé si ustedes recibieron. Sí, no hay preguntas. Así que nos queda más agradecer a Cintia, a Elena, la verdad que una presentación impecable, y claro, queda en el aire el tema de los espacios, lo importante que es para la gestión de recursos humanos. Así que no me voy a olvidar de agradecer a Bisma por estar, y Medife, que hacen que esta comisión tenga mucha vida. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio. Muchas gracias a todos los que participaron. Buena semana, muy buena semana. Gracias.